Muy buenas tardes a todos y todas. La Universidad de AFIT y el Grupo Estudiantil UN Society se complacen en extenderles una cálida bienvenida a nuestra tercera conferencia de UN Speaker Series. Mi nombre es María del Pilar Jiménez y el día de hoy me encontraré moderando este distinguido panel de conferencistas. Esperamos que disfruten de este evento que contamos primero preparado para ustedes. Recuerden que al final de la conferencia tendremos un espacio de preguntas del público para que puedan realizarlas desde el chat a nuestros invitados. El Grupo Estudiantil UN Society y la Universidad de AFIT, comprometidos con la diversidad y democracia, han conformado un panel que representa diversos puntos de vista sobre la temática que trataremos en esta conferencia. El propósito de esto es construir ciudadanos cada vez más completos, que sean capaces de discernir entre diversas posturas, algo que en las últimas semanas se ha vuelto cada vez más importante. Le recordamos a la audiencia pública el compromiso que tenemos con la igualdad de género en este tipo de eventos. Por motivos de la coyuntura que el país está viviendo, varios de nuestras posibles invitadas no pudieron asistir a este espacio. Por estos motivos decidimos el día de hoy que yo, la directora académica y de gestión humana, lidere este espacio. De antemano pedimos disculpas y reafirmamos nuestro compromiso que tenemos como estudiantes para acabar con la brecha de género. La conferencia del día de hoy, Colombia, ¿para dónde vamos? El país de cara al 2022, cuenta con una especial relevancia debido a que estamos pasando por un momento crítico como país. Se acerca el periodo electoral en Colombia y como ciudadanos necesitamos espacios donde podamos discutir sobre qué prioridades debe tener la agenda del próximo presidente, además de hablar sobre los retos que debe enfrentar nuestro país y las estrategias para afrontarlos. Así, sin más reparo, demos inicio presentando a nuestros invitados. En primer lugar, el doctor Carlos Fernando Galán, político, periodista y líder del movimiento Bogotá para la Gente, egresado de la Universidad de Georgetown en Servicio Exterior con énfasis en Economía Internacional, especialista en Gobierno y Gerencia de Asuntos Públicos de la Universidad del Externado de Colombia. Realizó estudios de posgrado en Asuntos Internacionales de la Universidad de Columbia y tiene una maestría en Administración Política de la Universidad de Nueva York. En segundo lugar, Andrés Felipe Ramírez Restrepo. Fue elegido como alcalde de Jamundí 2020-2023. Tiene formación como economista y es especialista en gerencia social. Participó del movimiento Ola Verde como semilla política. Se considera a sí mismo como ciudadano de acciones. En tercer lugar, el doctor José Félix Laforí, nacido en la ciudad de Santa Marta, fue viceprocurador, viceministro de Agricultura, superintendente de Notariado y Registro y actualmente es presidente de FEDEGAN y miembro del Partido Conservador. Mario Montoya, abogado de la Universidad de Antioquia, magíster en Ciencias Políticas del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y doctor en Derecho Público de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es docente de la Universidad de Ávila. Y por último, pero no menos importante, Isabel Gutiérrez Ramírez, directora de Estrategia de AFIT, abogada y politóloga con más de 12 años de experiencia en el sector público y privado y de cooperación internacional. Alianzas público-privadas, relaciones públicas y de gobierno, gestión de proyectos, dirección y coordinación de equipos de alta formación. También propone la innovación, el valor compartido, sostenibilidad y la equidad de género. Demos así inicio a nuestro encuentro. El doctor Andrés Ramírez está presentando algunos problemas de señal, entonces estaremos pendientes de cuándo pueda volverse a unirse. Para empezar, nos gustaría que ustedes como ponentes les voy a ir dando la palabra y simplemente ordenen según la importancia que ustedes consideran los siguientes 3 temas: recuperación económica, implementación de los acuerdos de paz y crisis climática. Si quiere, doctor José Félix Laforí, puede empezar. No, pero no, lo que no entendí es que la metodología la tengo clara, lo que no entendí es la pregunta. La primera pregunta es organizar de manera de importancia según sus criterios recuperación económica, implementación de los acuerdos de paz y crisis climática. ¿Cuál considera que es más importante usted? Pues la verdad es que, a ver, yo creo que esos son falsos dilemas. A mí me parece que uno tiene que generar desarrollo sostenible, es decir, lo que llaman ahora la economía circular. Por ejemplo, en el caso ganadero, nosotros hemos venido desarrollando tecnologías desde hace más de 10 años de ganadería sostenible, una ganadería que además de ser muchísimo más productiva, tiene un efecto en el medio ambiente muy, pero muy positivo. Acabamos de terminar un proyecto con el Banco Mundial y con los ingleses
El Banco Mundial alcanzó a invertir un poco más de 10 millones de dólares, los ingleses 22 millones de dólares. Impactamos más de 150.000 hectáreas reconvertidas en ganadería sostenible para 4.100 muy pequeños productores en 5 macrorregiones en el país. ¿Qué demostramos con eso? Varias cosas. Primero, se puede producir más con menos tierra. La segunda, se logró un impacto fundamental en la disminución de la temperatura en los entornos que se desarrollaron con este tipo de tecnología. Cerca de 3 grados noche y día durante 365 días. Tercero, se incorporó mucha materia orgánica. Cuarto, se tuvo además una captura de carbono importante y una disminución sustantiva de gases de efecto invernadero. Todo este tipo de mediciones se hizo con la Universidad de Antioquia, es decir, no es un cuento como cualquier otro. Y eso significa que Colombia va a la vanguardia a nivel del mundo en lo que es ganadería tropical, con un clarísimo efecto de que se puede desarrollar una actividad que como esta ha estado cuestionada, con altísimo impacto positivo, incluso la disminución de gases de efecto invernadero y la captura de carbono genera un impacto positivo en vez de ser negativo, como en algunos casos se ha venido cuestionando la ganadería. Listo, muchas gracias. Isabel, ¿qué tal si nos comentas tú, según tus criterios y de acuerdo a la agenda política del país, cómo ordenas estos tres temas? La recuperación económica, la implementación de los acuerdos de paz y la crisis climática. Simplemente los organizas. No, no, Pilar, eso no se puede hacer. O sea, creo que la respuesta no puede ser tan simple como darle un orden de prioridad, porque creo que esto va a parecer respuesta reina, pero estos son procesos que tiene que llevar y que tiene que ejecutar el país de manera paralela. O sea, no hay posibilidad alguna de implementar los acuerdos de paz en medio de una recesión económica profunda. Este país tiene que desatar unos procesos de recuperación económica, pero no menos importante es implementar unos procesos de paz, un acuerdo que se llevó durante varios años, una conversación con distintos sectores de la sociedad y que es imperioso el poder llegar a ejecutarlo. Y si me hablas de sostenibilidad, pues yo creo que como ciudadanos de este planeta tenemos la obligación de dejar un mejor lugar a nuestros hijos y a los que se vienen. Y yo creo que eso tiene que ver con el cuidado de nosotros mismos como individuos, pero también en el cuidado del otro. Por lo tanto, yo la verdad, esto suena como a pregunta reina, pero no sería capaz de darle un orden de prioridad. Creo que son temas en los que el país tiene que trabajar de manera paralela. Hemos adquirido unos compromisos en agendas internacionales, por ejemplo, cuando Colombia decide adherir a los ODS, pero también hemos adquirido compromisos de tipo legal también con el acuerdo de paz, y creo que pues obviamente como país necesitamos salir de esta crisis económica para poder garantizar que todos esos otros procesos ocurran y que el país y que el Estado tenga la caja suficiente para poder desatar esos procesos sociales, todos esos proyectos con los que viene o los que trae consigo el acuerdo de paz. Entonces, la verdad, yo no me atrevería y esperaría que Carlos Fernando y Mario tengan una mejor propuesta porque la mía parece no muy chévere. Preguntémosle, doctor Carlos Fernando, ¿usted qué opina al respecto? Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Ahí me oyen bien? ¿Ahora sí? Perfecto. Un saludo a ustedes. Muchas gracias por la invitación, a AFIT, al grupo de estudiantes, a Isabel, al doctor Laforí, a Mario, y creo que se está conectando también el alcalde. Bueno, yo coincido en que tal vez es en una de las pocas cosas que va a coincidir con el doctor Laforí, también en el sentido de que organizar eso en términos de prioridad pues es un poco un falso dilema. Yo creo que los tres son temas fundamentales. Tal vez uno puede diferenciar es digamos, en el espectro o la posibilidad de tener impactos contundentes en cada uno de ellos es distinto. En el cambio climático es un proceso más complejo, más largo, más difícil, que tiene implicaciones más profundas, creo yo, para la humanidad. Los cambios para lograr, digamos, frenar el cambio climático
o mitigar el impacto del cambio climático tardan más tiempo y requieren medidas rápidas, pero tardan más tiempo en lograrse. A mí me llama la atención un poco los tres temas, te confieso, porque creo que si uno tratara de identificar los jóvenes que hoy protestan, bien sean los que salen a la calle o los que apoyan el paro o los que apoyan las protestas, la nueva generación de colombianos hoy tiene esas preocupaciones, tiene la preocupación del cambio climático y siente que las políticas que se implementan a nivel nacional no son lo suficientemente agresivas en términos de entender lo que significa el cambio climático. Entonces creo que eso está coincidiendo ahí. Creo que también hay una nueva generación de colombianos que se quedó frustrada por lo que pasó o ha pasado con el acuerdo de paz, que sentía la ilusión de que estábamos cerca de finalizar el conflicto armado y hoy ve un poco eso a la deriva, asesinato de líderes sociales todos los días, violencia permanente. Cuando alcanzamos en cierta forma a ver la luz al final del túnel del conflicto, otra vez la perdimos. Y creo que eso tiene frustrados a los colombianos y creo que debe ser un tema importante para no solamente el próximo año, sino para el próximo gobierno. Y en el tema de la reactivación económica, pues también eso se suma a una situación donde hemos visto que en Colombia hay 1.800.000 familias que reciben 2 comidas al día, 180.000 familias, una sola comida al día. La situación de pobreza, en el caso, por ejemplo, de Bogotá, solo Bogotá, 1 millón de personas cayeron en la pobreza por cuenta de la pandemia. Ya teníamos un problema complejo, grave, pero se agravó mucho más por cuenta de esto. Entonces también creo que la reactivación económica es clave. Ahora, yo para terminar aquí, un poco esta pregunta que también, como decía Isabel, fue un poco como de reina porque no concreté mucho, pero yo diría que a mí me llama la atención que se critique la marcha per se por el impacto económico que tiene. Yo entiendo que una marcha, un paro, en una situación como la que estamos viviendo, tiene un impacto económico y no es lo deseable porque estamos en una situación económica crítica. Pero, digamos, es imposible, creo yo, hacer un paro, inclusive sin ningún tipo de violencia, un paro que no tenga un impacto económico. Lo va a tener. Entonces hay que tratar de hablar en el mismo lenguaje en el que están hablando, en la misma, digamos, frecuencia en la que están hablando los jóvenes y quienes están marchando para poder llegar a acuerdos. Y yo siento que aquí hay frecuencias distintas. El gobierno está sintonizado en una y habla de unos temas y la ciudadanía y los jóvenes están sintonizados en otros y hablan de otros temas y así no vamos a llegar a ningún diálogo concreto. Muchísimas gracias. Profe Mario, ¿usted qué opina al respecto? Está silenciado. Muy buenas tardes y gracias por invitarme. Una alegría estar con estos panelistas, con Isa. Además, qué maravilla verlos, verte aquí, Isa, también, a ti, Pilar. Fíjense, yo tengo la idea de que obviamente esta es una relación muy compleja entre tres temas, además muy interrelacionados entre sí, que tienen distintos niveles, creo yo, de interacción según cómo se los mire. Yo tengo la idea de que digamos que el nuevo presidente de la República o la nueva presidenta, quien llegue, tendrá que incorporarlos en su programa de gobierno, en sus propuestas, programa de gobierno y en su plan de desarrollo, los tres, ¿no? ¿Cierto? Y tengo la idea de que a los tres hay que darles mucha fuerza, pero son temas cuyo análisis requiere, digamos, unas precisiones importantes que ya las personas que me han precedido han dejado como claras. La primera es que yo tengo la idea de que los acuerdos de paz son mucho más precisos temáticamente, porque los contenidos, digamos que las políticas públicas, las normas jurídicas, las exigencias jurisprudenciales están clarísimas. Total que caminarle a los acuerdos de paz no es lo mismo que la apertura que tiene un tema tan complejo científica, políticamente, de interdependencia mundial como el cambio climático. Entonces, para mí los acuerdos de paz hay que concretarlos rápidamente y el gobierno que sigue de materializarlos. Quiero dejar claro que a pesar, digamos, de la sensación que tenemos en Colombia, los análisis del Instituto Kroc y otros han mostrado que hay avances. Los avances obviamente no son iguales en los distintos campos, pero yo creo que hay avances importantes y que creo que hay que seguir la ruta de cumplir con los acuerdos de paz, que quiero aclarar una cosa, no son los acuerdos de paz, es la Constitución Política de 1991, son normas jurídicas, leyes, decretos, sentencias, etcétera. Total que ahí hay un nivel muy preciso.
es muy curioso porque el desarrollo, digamos, económico, digamos, superar la crisis económica en Colombia, dependiendo del modelo, y aquí quiero recoger lo que dijo con toda claridad el doctor Laforí a propósito del segmento económico al que él hace referencia, si fuésemos capaces de tener algo parecido a lo que él nos describe en otros segmentos económicos, sin duda que habría una interdependencia positiva entre el modelo de desarrollo y la apuesta en favor del cambio climático y su control, porque de lo contrario, si el modelo que tenemos es un modelo, digamos, extractivista, gravemente lesionador de los recursos naturales, ojo, la recuperación económica genera necesariamente una presión gravísima sobre el cambio climático. Y lo último que quería decir es que en esa, digamos, interdependencia que podríamos, digamos, construir de carácter virtuoso, si se quiere, yo sí tengo la idea de que los acuerdos de paz permiten que en Colombia haya, o tendrían que permitir un mejor desarrollo económico y de esa manera quizás destinar mejores recursos económicos, humanos, etcétera, al cambio climático y, por supuesto, a una recuperación económica con mejor redistribución de la riqueza. Yo tengo la idea de que sí hay una interdependencia, pero que se debe concretar en planes de desarrollo muy claros. Listo, muchísimas gracias. Ahora pasaré a hacerles unas preguntas de manera específica a cada uno, con la posibilidad de que los demás también puedan participar una vez concluida la intervención. Entonces, en primer lugar, doctor Carlos Fernando Galán, ¿usted qué opina respecto a la polarización en la política colombiana y cómo cree que esto impactará en las próximas elecciones? Bueno, llevamos muchos años hablando del tema de la polarización. Y yo creo que lo que está pasando en este momento en términos de política va a sacudir el sistema político colombiano. No sabemos hasta qué nivel, pero yo creo que sí va a haber un cambio profundo, va a haber una participación política mucho más grande de los jóvenes, creo yo. Eso ya se alcanzó a ver en la elección, por ejemplo, en el caso de Bogotá, donde hubo una participación significativa de los jóvenes en la elección de la alcaldía, y creo que eso va a verse también en la próxima elección. Ahora, sobre el tema de la polarización, yo siento que en este momento le conviene a algunos sectores que esto se polarice, digamos. Por un lado, pues el actual gobierno o quienes acompañan al actual gobierno, pues no tienen ninguna posibilidad de mantener el poder en el año 2022. Yo creo que claramente el uribismo va a perder las elecciones. Y la única fórmula que le queda hoy para poder eventualmente tratar de aspirar a una competencia sería polarizar y enfrentarse nuevamente a lo que representa hoy Gustavo Petro, es lo que yo creo. Desde ese punto de vista, yo creo que por eso los dos sectores de los extremos o más radicales tratan de minimizar, atacar, criticar, menospreciar la posibilidad de que surja una opción de centro. Pues que de centro no puede ser ni debe ser tibia, tiene que ser que asuma posiciones concretas, claras, para enfrentar la problemática, pero que no venda aquí eventualmente fórmulas mágicas como ha ocurrido. Yo creo que mucho de lo que tiene que ver con la polarización es eso, es que se apela a unas pasiones, a unas emociones, y luego pues eventualmente termina incumpliéndose. Aquí llegaron diciendo, por ejemplo, no es sino ver los videos del candidato Iván Duque, como atacaba las reformas tributarias, como atacaba la forma como actuaba el gobierno de Santos, y pues ha hecho prácticamente las mismas cosas que él atacaba. Entonces, aquí tenemos que dar una reflexión sobre cómo se llega al poder, si se llega apelando a emociones, atacando y asumiendo unas posiciones que son simplemente electoreras, o si vamos a proponer cambios reales, viables, y ahí creo que eso nos diferencia a quienes creemos que una opción que esté alejada de los extremos es lo que necesita Colombia. Entonces yo espero que eso es lo que vea Colombia, una opción que tenga la capacidad de reconocer que las cosas no son blanco o negro, que aquí hay tonalidades y que hay que entenderlas para poder resolver los problemas. Y yo creo que eso es el reto que tenemos, en no dejarnos caer o quedar indefinidamente en esta polarización que se quiere profundizar, y más bien lograr que este rechazo ciudadano, inconformismo, obligue a los políticos y a los líderes políticos a entender que hay tonalidades y que hay que buscar fórmulas viables para resolver los problemas. Muchas gracias. El doctor Laforí desea intervenir, recuerde ser breve, por favor. No, yo estoy un poco en la tesis del doctor Galán. Yo creo que aquí hay tonalidades. Pero lo grave de esas tonalidades es que fracturamos el país a unos niveles
a unos niveles. Un momentito, alguien tiene el micrófono abierto. Fracturamos esas tonalidades a unos niveles extremos. Es decir, el gobierno del señor Santos, pues prácticamente montó su falsa paz, y aquí un punto pues para agudizar la controversia, en generar esas fracturas que por supuesto se han profundizado. Uno no puede dejar de olvidar, de recordar que Uribe salió con el 80% de popularidad. Eso implica que había un país que creía que el respeto por la ley, por el Estado de Derecho, el fortalecimiento de las instituciones, es indudablemente el mejor camino para que la sociedad colombiana pueda tramitar sus problemas a través de la institucionalidad que ha construido. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos muchísima mayor corrupción, tenemos unos niveles de desesperanza a nivel de la sociedad impresionante. Yo creo que hay unas personas que pararon, que se montaron en las movilizaciones, criminales, violentos, pero una gran cantidad de ellos no lo eran. Es una juventud desesperada, desesperanzada, que hay que buscarle referentes. Y la pregunta que uno se hace, ¿tenemos referentes? Yo creo que Colombia hoy en día dejó de tener referentes éticos. No los hay tampoco políticos. Hemos venido incluso injustamente cuestionando el sistema de economía de mercado y la iniciativa privada. Ser próspero, hacer riqueza bien habida, por supuesto, no mala vida, ni robándose como los políticos los presupuestos públicos, ¿no? Siento que no hay clase dirigente. Yo conocí al papá de Carlos Fernando y tuve con él una magnífica relación. Eso era un dirigente político. Hoy en día, ¿cuáles son los dirigentes políticos referentes a la política colombiana? Ni siquiera los expresidentes de la República. Y he servido en varios gobiernos, ¿no? Entonces, claro, cuando uno tiene una situación de esa naturaleza, aquí no hay una crisis política, aquí hay una crisis del sistema político que es todavía mucho más profundo. Entre otras cosas, perdón, doctor Montoya, pero es que yo no creo en el proceso de paz. Proceso de paz que el país votó en contra de él y nos lo metieron por la puerta de atrás. Violentaron lo que es la voluntad popular porque no respetaron el plebiscito. ¿Y qué tenemos hoy? Más coca, más violencia, más gasto público en instituciones poco transparentes, muchísimo menos institucionalidad, porque la institucionalidad se manifiesta no con tener más burócratas ni más instituciones, sino con instituciones respetables que respondan a la expectativa de un ciudadano que se comporta civilizadamente en el marco de un Estado de Derecho. Y finalmente terminamos, me da pena, con unos criminales en unas curules intentando formar o participar en la formación de leyes que son el marco de referencia de todo Estado de Derecho, impunes y pretendiendo ser referentes sociales. A mí me parece que hemos llegado a un punto casi que de no retorno. Y si aquí hubiera, y con esto termino, María Claudia no, es que pones un nombre que no es, y con esto termino, si aquí hubiera referentes políticos, éticos, empresariales, aquí no hay clase dirigente, sería mucho más sencillo. Antes, durante el Frente Nacional, y con esto termino, 6 o 7 personas eran referentes políticos. El señor López, el señor Álvaro Gómez, el señor Luis Carlos Galán con la disidencia del Partido Liberal. Es decir, aquí, Carlos Llera, aquí había unos referentes. Dígame con quién se sienta hoy en día el país a buscarle norte y esperanza y expectativa a la juventud después de semejante pandemia. Con nadie, todo el mundo viendo a ver cómo revienta esto y cómo, al margen de los matices, trata de imponer su visión, y muchas veces una visión absolutamente catastrófica de hacia dónde tiene que ir el país. Muchas gracias, doctor. Recuerden ser breves en sus intervenciones y le doy la palabra al profesor Mario Montoya. Muchas gracias, Pilar.
Tres respuestas rápidas a los comentarios del doctor Laforí y una un poquito más amplia a propósito del tema que comentó el doctor Galán. Rápidamente, lo primero es que yo no veo una juventud desesperanzada, yo veo una juventud muy esperanzada en que pueden cambiar el país, ¿cierto? Yo veo una juventud apropiada de la Constitución en las calles reclamando que les cumplan con la Constitución y por tanto yo no tengo la sensación, digamos, de alguna manera esto, digamos, del siglo XIX de regeneración o catástrofe, de hundimiento nacional, etcétera. Yo veo gente con ganas de construir país, primero. Segundo, respecto del tema del plebiscito, hay que recordar que jurídicamente hablando, el presidente de la República no perdió sus competencias para seguir adelantando el proceso de paz por la determinación, sin duda, del plebiscito en ese sentido, porque el plebiscito no desaparece sus competencias constitucionales y, por el contrario, obligó, y me pareció muy bien, maravilloso, a negociar con los distintos partidos una paz más amplia, ¿cierto? Y en tercer lugar, por ejemplo, si uno habla de criminales en las curules, como en efecto, pues estas personas sin duda eran guerrilleros, etcétera, hay que recordar, por ejemplo, todo el proceso de la parapolítica que logró identificar 72 miembros del Congreso de la República, previamente reconocidos por Carlos Castaño, por lo menos enunciado, ojo, como parte de la parapolítica, de los cuales creo que solamente 42 terminaron en la cárcel, lo cual es desde luego un absoluto escándalo. Los otros, por asuntos procedimentales de otra naturaleza, pues no llegaron allí. Entonces el tema, digamos, de criminalidad en el Congreso nos debe preocupar en términos generales, pero creo que no hay que focalizarlo solamente en la situación que vemos actualmente. Y quisiera referirme a lo que decía el doctor Galán, digamos, comparto en general lo que dice, pero es que me llama mucho la atención lo que yo llamaría, digamos, una metáfora perversa de la política en Colombia. No es una objeción, sino que es, digamos, como un refuerzo de esta idea, la idea de que en Colombia tenemos, digamos, como una metáfora referida a la linealidad de la política, según la cual la gente es de derecha o es de izquierda, o digamos una imagen similar que es la del termómetro, la gente es tibia o es fría. Yo quisiera reclamar, y a los estudiantes más que a las personas que comparten conmigo esta conversación, decirles, por favor, defiendan su complejidad política, defiendan su ciudadanía heterogénea, defiendan la idea de que ustedes no son ni uribistas, ni antiuribistas, ni petristas, ni nada de eso. Ustedes son gente compleja, con ideas muy diversas, muy elaboradas, con un sedimento histórico de perspectivas que no se dejan reducir de una manera tan precaria. Este tema, digamos, es muy importante porque yo creo que a Colombia le hace falta reconocer la diversidad y la alternatividad política. Escúchenlo bien, que hay en cada una de las personas, no en cómo el partido político organiza los extremismos y me lleva a votar, sino en función de la complejidad política colombiana. Creo que los políticos en Colombia le han quedado cortos a esa perspectiva y en ánimos, digamos, un poco de la función electoral que los mueve, terminan aprovechando esa radicalización. Yo tengo la idea de que en Colombia realmente la política es algo mucho más complejo y que debiéramos quitarle visceralidad y quitarle emocionalidad para tener unas conversaciones mucho más racionales. Muchas gracias, profesor. Y por último, el doctor Galán quería terminar con una intervención muy breve. Sí, muy breve, muy breve. Sobre el tema de los delincuentes que están en la política, yo era periodista del Tiempo en el año 2005-06 y recuerdo muy bien al expresidente Uribe diciendo en ese momento que si las FARC querían un proceso de paz, había que caminar hacia allá a partir de un posible acuerdo humanitario en el Valle y que ese acuerdo humanitario podía llevar a una constituyente con las FARC. Dijo así, constituyente. Y eso implicará que cambiemos la Constitución para permitir que responsables de delitos atroces puedan hacer política. No es otra cosa a lo que hizo Santos. Lo que pasa es que como lo hizo Santos, pues entonces a ella no le gustó. Pero era lo mismo que planteaba el uribismo, exactamente igual en los años 2006-2007. Entonces eso influye mucho en la decisión que tomó el uribismo de ver cómo se hacía viable políticamente para el 2014 y para el 2018, y fue yéndose en contra de la propuesta de paz, que yo creo que en el origen ellos mismos compartían originalmente, y me refiero pues no a todos obviamente, pero en particular al expresidente Uribe. Entonces eso es importante recordarlo. Creo, segundo, que el tema no es contra la empresa privada. Yo creo que aquí hay un rechazo es contra el poder y contra las estructuras tradicionales de poder.
están cuestionando, partidos políticos, instituciones, medios de comunicación tradicionales, gremios que sienten que no representan a todos los que, pues están en un sector de la economía, y yo creo que ahí está la clave, entender eso, no es un rechazo a la iniciativa privada. Muchos de los que hoy rechazan esas estructuras quieren hacer empresa privada, pero sienten que muchas veces el poder político tiene connivencia obviamente con el poder económico y actúa para favorecer a unos sectores económicos en particular. Y eso es lo que lleva a que no haya un verdadero, digamos, una verdadera democracia en Colombia. Frente a lo que decía el doctor Mario, pues el profesor, coincido con él, de pronto es un error. Uno puede entrar en una discusión más profunda de qué significa esas posiciones moderadas. En mi caso es un tema liberal, de respetar las libertades individuales, de también que el Estado, por ejemplo, no se meta en cosas que no se debe meter, por ejemplo, en el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Es un ejemplo en tener una política mucho más inteligente y en evidencia en el manejo de las drogas, en esos temas, pero tener también una política económica ortodoxa en términos responsables, garantizando que las finanzas públicas son sanas. Hay unas discusiones que uno podría profundizar sobre eso, qué es. Entonces, de pronto de un lado y de otro lado, no se puede posicionar uno en un punto específico, es una combinación, pero pues puede llevarlo a tener diferencias con las posiciones que son más radicales de los lados. Muchísimas gracias. Pasemos a una siguiente pregunta. Isabel, te la quisiera hacer a ti. ¿Crees que actualmente vivimos una crisis de legitimidad del Estado? ¿Cómo podemos reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones? Vale, seguramente pues con la presencia del profesor Mario y del doctor Galán y del doctor Laforí, yo me imagino que con el trabajo de cada uno de nosotros, pues cada uno tendrá un enfoque en particular, pero a mí me interesa la pregunta sobre todo alrededor de las manifestaciones sociales. Y me gustaría hablar precisamente de eso, y me gustaría hablar de la Policía Nacional, porque para ustedes, sobre todo para los estudiantes, es importante decirles que la Policía Nacional es una institución quizá la más grande del país. No hay una empresa privada en este país que tenga un número de empleados tal y como la Policía Nacional. Tengo que decirles que en muchos municipios, veredas, corregimientos de este país, ese ciudadano identifica al Estado en un policía. Es posible que no reciba ningún tipo de servicio del Estado, ninguna transferencia, realmente ni siquiera entienda muy bien cómo se compone el Estado, pero ha visto un policía o ha visto un soldado cerca a la vereda o al corregimiento donde vive. Es decir, la Policía Nacional se juega todos los días la legitimidad del Estado con sus ciudadanos. No en una manifestación, no. Aquí tenemos una vaina importante, pero en su cotidianidad la Policía Nacional es una entidad muy importante, muy grande, está compuesta más o menos de unos 170,000 hombres, para que te lleves una idea. No tenemos ninguna empresa, ni siquiera el Éxito, o sea, no tenemos ninguna empresa en este país con una presencia en el territorio. Yo creo que tal vez después estará el Bienestar Familiar y otro tipo de entidades estatales, pero como la policía ninguna. Y este tema me inquieta mucho porque yo creo que en estos enfrentamientos que estamos teniendo hoy entre jóvenes y policía, estamos poniendo en juego la legitimidad del Estado. Y esta es una situación que de alguna manera tenemos que remediar. Esto no es nuevo, digamos, hay encuestas que dan cuenta de que la legitimidad del Estado y la credibilidad de los ciudadanos en la fuerza pública, en especial en la policía, porque no es la misma situación, digamos, frente a fuerzas militares, ha venido decayendo, temas de confianza, y yo creo que ahí como ciudadanos tenemos que hacer una labor importante. Acabar con la Policía Nacional realmente yo no lo creo, o sea, yo creo que muéstrenme por favor un Estado democrático donde haya ausencia de policía y más con la historia que tiene este país. Entonces yo la verdad no creo que podamos acabar con la policía. Y por eso creo que estamos obligados a rodearla y estamos obligados a intervenir una institución como esta que es necesario acompañar. Entonces, un poco cuando me preguntan por la legitimidad del Estado, tengo que ir y pensar en la Policía Nacional y creo entonces, y voy a levantar quizá una cuestión que seguramente dará para que muchos de ustedes hablen sobre el tema y es acabar con la policía no, pero tal vez una reforma a la policía hoy es procedente. Y una reforma a la policía tiene que dar cuenta de algunos elementos, yo creo que ustedes van a hablar de eso en adelante, pero yo voy a introducir 3 temas, aunque cuando hablamos de instituciones y de la relación con el Estado, seguramente el doctor Galán tendrá mucho que hablar del Congreso, tendremos que hablar mucho de los jueces, tendremos que hablar mucho de la Fiscalía, o sea,
Aquí la legitimidad pues no solo pasa por la entidad policial. Lo pongo de manifiesto porque creo que estamos viviendo una gran movilización social y que seguramente no se va a acabar mañana ni en un mes, seguramente vamos a convivir el resto del año hasta llegar a las elecciones de 2022 en una situación bastante similar, y por eso creo que este va a ser un tema recurrente en los diarios de opinión y en las conversaciones académicas que nosotros, digamos, dentro de la universidad nos trazamos. Y yo creo que ahí va a ser muy importante igual lanzar simplemente 3 temas, pero si ahorita volvemos a poner, creo que podemos profundizar en él, pero yo creo que necesariamente la Policía Nacional debe salir del Ministerio de Defensa, y salir del Ministerio de Defensa puede implicar entrar al Ministerio del Interior, o puede crearse un Ministerio de la Seguridad Ciudadana. Esto ya ha ocurrido en otros países. Creo que tenemos que fortalecer la relación de la Policía Nacional con los alcaldes locales. Los asuntos de la seguridad ciudadana, del control de la movilización social, de las garantías de los derechos individuales, pasan primero por los mandatarios locales y territoriales o departamentales. No es una responsabilidad exclusiva de la Policía Nacional, por eso creo que la interlocución más clave no es con las otras fuerzas, es con los mandatarios locales, por eso no veo relevante que esté en el Ministerio de Defensa. 2, es necesario sacar de la línea de mando los inspectores de policía, eso no puede pasar, ellos no pueden estar en la línea de mando, hay que tener un proceso de sanción claro. Y 3, yo creo que tenemos que trabajar de manera muy importante en temas de formación y de salud mental. Hoy tenemos unos hombres de policía absolutamente cansados, triplicando turnos, que salen a su turno de vigilancia o como SMAT, en una situación, digamos, de agotamiento, de cansancio, que facilita estos enfrentamientos. Y planteo estos 3 puntos porque creo que tiene que ver con la legitimidad de la confianza, porque creo que si intentamos recuperar 3 puntos tan sencillos como este, podemos de alguna manera restablecer la confianza en una entidad que se vuelve determinante en esa relación entre el ciudadano y el Estado. Y dejo ahí porque seguramente estoy segura que los otros tendrán mucho que decir sobre este tema. Le cedo la palabra al doctor Laforí, que desea hacer un comentario breve. Doctor, está silenciado. Me encantó lo que dijo la doctora Gutiérrez, porque pone el dedo en la llaga. Yo estaba, cuando ella hablaba, recordando en algunos de los textos que debí leer hace muchísimos años de Bobbio, que él decía que todo Estado de Derecho descansa fundamentalmente por 3 funciones que son indelegables. Uno, la justicia, precisamente para poder resolver los conflictos hacia el interior de la sociedad o entre la sociedad y el Estado. 2, la capacidad de cobrar impuestos. Y 3, la fuerza pública, la capacidad coercitiva que el Estado tenía que tener precisamente para poder alinear a la sociedad en el marco del Estado de Derecho que se hubiera dado. Y aquí lo que hemos hecho es pervertir con una narrativa absolutamente inconsecuente precisamente la capacidad que tiene la fuerza pública de poder reprimir cualquier desbordamiento que la sociedad tenga. Por ejemplo, aquí hizo carrera de manera equivocada con una narrativa que terminó por permear casi todos los sectores, el uso proporcional de la fuerza. Y en consecuencia uno ve a unos jóvenes vándalos insultando. Bueno, lo que alcanzamos a ver en estos días son terribles. Y por supuesto los jueces consideran que el uso proporcional es que si yo te tiro a ti una bomba molotov, yo te tengo que responder con una bomba molotov. No. La autoridad tiene que ejercerse, ¿no? Y ejercer la fuerza, porque la fuerza es legítima para controlar los desbordamientos del Estado. La violencia es la criminal, la que no es legítima, es la ilegítima. Pero aquí lo confundimos. Entonces llegamos a un nivel de degradamiento. Hemos visto por videos llorando a la policía. Incluso hay un video que corrió hace 5 o 6 meses, un par de vándalos escupiendo, tirándole piedra a un par de soldados, especialmente a un soldado. Termino con esto, hijita, no te angusties mucho. Y en consecuencia uno se pregunta, ¿en qué estamos? Es decir, cuando no se respeta la autoridad, pues obviamente hay un proceso progresivo de degradación de ella, que evidentemente abre la puerta para una reforma a la policía. La pregunta es, ¿el problema es cambiar de lugar? No sé, de pronto sí, de pronto no.
Evidentemente, siendo un cuerpo policivo, un cuerpo civil, en Colombia, por razones históricas que no vale la pena comentar, terminó el Ministerio de Defensa. Se resuelve habilitando un nuevo Ministerio de la Seguridad Ciudadana. Eso es la tesis del general que estuvo de vicepresidente, ¿no? Naranjo, yo no sé. O llevándole al Ministerio de la Política, no sé. Pero evidentemente lo que uno no puede creer es que uno pueda degradar un principio de autoridad elemental que está en todo el territorio como la policía. Y dos comentarios adicionales, doctor Montoya. Es que no estoy muy claro con usted con respecto a la juventud esperanzada. No. Yo la veo sin norte. Yo tengo 4 hijos, como le explicaba. Por supuesto, en el caso mío de salir favorecido, pero yo veo a la juventud y yo tengo mucho contacto con la juventud muy desorientada. Hay que darle referentes éticos, sociales, institucionales a la juventud para que se encauce. Y un comentario final al doctor Galán. No es verdad, doctor Galán. La ley de justicia y paz no permitía que ninguno de estos sujetos incurso en graves violaciones al derecho internacional humanitario o en crímenes de lesa humanidad pudiera tan siquiera participar, y mucho menos sin haber sido juzgado en ningún tipo de actividad política. En este caso concreto, y yo creo que usted terminó votando en favor de que cuando se cometían actos que violentaban este tipo de principios universales, no podía, bajo ningún punto de vista, participar políticamente. Y lo veo uno en sus curules. Hay delincuentes impunes en curules que evidentemente cometieron todo tipo de atropello contra jóvenes, contra niñas, en violaciones, etcétera, etcétera. Los hay, para no, digámoslo, personificarlo, porque ahí está también Rosa Blanca, que los indica, le dice, usted me lo hizo, usted me violó, usted tal cosa. Ahí están en las curules. Y entonces yo sí creo que ese tipo de referentes son un mal ejemplo para la sociedad, y yo sí creo que la sociedad necesita ejemplos que ayuden a construir valores, que es lo que yo no veo que se tenga hoy en día. Muchas gracias, doctor Lapori. Doctor Carlos, volviendo al tema de la legitimidad y los comentarios que hacía al principio Isabel, ¿usted qué opina sobre la reforma a la policía, lo que estaban proponiendo? Bueno, varios digamos, comentarios sobre eso. Uno, yo tengo una preocupación, y es que en esta discusión sobre lo que ha ocurrido en este paro, pero en el pasado también, se nos olvida el contexto en el que hay que analizar la situación de la fuerza pública y la legitimidad, como mencionaba Isabel, de la fuerza pública. Estamos en un país donde hay denuncias de 6.400 falsos positivos. Eso no hay que sacarlo del contexto de lo que es la fuerza pública para el ciudadano. Claro, algunos sectores dijeron, no son 6.400, son 2.000 y pico. Bueno, los que sean. Estamos hablando de una situación que en muchos casos ha quedado en la impunidad, y eso afecta a la legitimidad de la fuerza pública. En el caso de Bogotá, más o menos en los últimos 5 o 6 años, ha habido cerca de 7.000 denuncias por abuso policial, y las condenas son pues contadas con los dedos de una mano. Entonces ahí hay un problema. La falta de justicia frente a la acción muchas veces por fuera de la ley, del responsable de hacer cumplir la ley, pues genera una problemática de legitimidad muy grande. Entonces yo creo que hay que ver en contexto esta situación y no se puede equiparar. Es que de pronto es muy fácil decir, no, es que miren esos vándalos como hicieron eso. Entonces la policía, ¿eso justifica que la policía actúe igual? La policía es el Estado y representa al Estado, el Estado de Derecho, y claro que tiene el monopolio del uso de la fuerza, pero tiene que actuar dentro de los canales legales y constitucionales, y ese uso de la fuerza tiene que ser acorde con la ley y con los derechos humanos. Entonces yo rechazo la actuación de los vándalos, de los delincuentes, de los actores ilegales que se aprovechan de este tipo de manifestaciones para ejercer violencia, claro, pero también creo que tenemos que exigirle al Estado que sea radical en identificar posibles abusos, procesarlos, judicializarlos y castigarlos. Eso le da legitimidad a la actuación del Estado en las demás actuaciones. Si de 1.000 actuaciones hay casos en 5, 10, 50, 70 posibles abusos, pues ignorar el tema, hacer caso omiso, hablar en generalidades de la fuerza pública no resuelve el problema.
y de individualizar, los casos y decir, mire, en estos 30 casos o 40 hay un posible abuso, vamos a investigarlo, son estos concretamente, y aquí no va a haber impunidad. Eso ayuda a recuperar la confianza en la institucionalidad. Sobre cambiarlo de ministerio, pues yo he oído voces, como decía el doctor Laforí, y lo planteó Isabel también, como la del general Naranjo, de crear el Ministerio de la Seguridad Ciudadana, otros de pasarlo al Ministerio del Interior. Yo creo que hay que hacerlo de tal forma que entendamos los pros y los contras de ese proceso. Yo creo que hay que tener cuidado con otro cuerpo armado que tiene el Estado por fuera de las fuerzas militares del Ministerio de Defensa, es el IMPEC, y no es ningún referente de cómo debe funcionar un cuerpo armado, todo lo contrario. Entonces, hay que analizar esos casos para ver cuál es el mejor camino, pero sí creo que hay que hacer esfuerzos de reforma que no sean pensados coyunturalmente, sino estructuralmente para la fuerza pública. Muchísimas gracias. Profesor Mario, ¿usted qué opina al respecto? Gracias, Pilar. Pilar, varias opiniones y una respuesta a la pregunta central que formulaste en relación con la crisis de la legitimidad del Estado. Yo quisiera señalar una cosa un poco extraña. Yo quisiera decir que en Colombia no hay crisis del Estado porque realmente no hubo, digamos, un proceso de larga duración de legitimidad del Estado que nos permita hablar de una época de oro hacia atrás del Estado. Entonces, si hablamos de crisis del Estado, tendríamos que hablar de crisis en la crisis o de ola, digamos, en la grave ola que el Estado trae de arrastrar una ilegitimidad histórica en Colombia. Retrocedamos históricamente con toda tranquilidad. 17 guerras nacionales y territoriales en el siglo XIX, y el siglo XX, pues sabemos que es un siglo, digamos, de gran sangre derramada, dentro de la cual el Estado no es ningún árbitro, sino que es uno de los actores centrales de esa actividad, ¿cierto? Si vamos y revisamos la relación del ciudadano con el Estado en general, es decir, con el gobierno, con el Congreso, con la rama judicial, con los órganos de control, tristemente hay que aceptar la idea de que el Estado colombiano no ha construido históricamente esa legitimidad. Esto me lleva a una cosa para mí muy importante, y es que la creación de confianza ciudadana es algo muy importante. Y miren, una cosa sorprendente, para mí estamos en el mejor momento histórico para ayudar a construir el Estado colombiano y darle la legitimidad que necesitamos. Yo estoy absolutamente convencido, no me quiero, digamos, mencionar todavía el tema que mencionó Isa sobre el asunto de la policía, pero mencionaré un par de cosas en relación con eso. Para mí, la policía en los estados de derecho es absolutamente necesaria. Absolutamente necesaria, pero la policía colombiana, desde luego, y voy a dar un argumento completamente distinto, y en general las Fuerzas Armadas tienen que revisar lo que han hecho históricamente. Los que conocemos la jurisdicción de lo contencioso administrativo sabemos que estamos inundados de procesos judiciales donde el Estado colombiano es históricamente condenado por billones de pesos, y muchas de esas condenas se generan en la actuación irregular de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Necesitamos unas Fuerzas Armadas? Claro que sí. ¿Legítimas? Claro que sí. Actuando dentro del marco del derecho, protegiendo a las personas, claro que sí. Eso es lo que necesitamos, pero eso hay que construirlo, ¿cierto? Y tengo la idea de que hay que tener cuidado con esta igualación que hay vía delitos de los marchantes, protestantes, manifestantes, ¿cierto? Y la fuerza pública. Dejemos claro que en Colombia la fuerza pública, como dice el doctor Galán, no solo es Estado, sino que reciben un proceso de entrenamiento y disciplina militar, digamos, no debería ser así en el caso de la policía, y por tanto están entrenados para el conflicto, el combate, el miedo y la capacidad de reaccionar dentro del marco de lo que los protocolos establecen. Eso no lo podemos comparar con una población que sale a la calle enardecida, no toda, desde luego, ¿cierto? Y que en esas circunstancias no están, desde luego, entrenados para reaccionar de ese modo. Entonces yo no los puedo comparar y dar una simetría entre unos y otros diciendo lo mismo es un delito para unos y otros. Es que hay unos que están entrenados y otros que no. Después ampliaré algunas ideas sobre la policía. Gracias. Muchas gracias, profesor. Y para culminar, Isabel quería hacer un comentario final breve para pasar de pregunta. Pili, creo que el doctor Laforí había pedido la mano antes que yo. Está bien, doctor Laforí, si desea hacer un comentario. Primero Isabel, por razones elementales. Vale, a ver, realmente yo no creo, Mario, en ningún momento de, digamos, de equiparar lo que hacen los jóvenes marchantes, así actúen por vías de hecho,
con la posición que ejerce el Estado en el monopolio de la fuerza y en la capacidad, además letal, que tiene por el armamento, por la formación, por cómo están acompañando el proceso de las marchas. Y voy a poner un tema bastante complejo y que vale la pena después de escucharlos, pero nosotros históricamente, cuando se hace el presupuesto nacional de distintos sectores de la sociedad, se exige disminuir los recursos correspondientes al sector seguridad. Entonces, decir, vea, sabe que saque esos recursos del sector seguridad y métalos a educación, métalos a temas sociales, acá hay un rezago, con la pandemia sabemos los puntos que retrocedimos en materia de pobreza extrema, pero ahí te voy a poner un elemento muy complejo y es que realmente nosotros hoy no tenemos el número de hombres de policía requeridos para estar en la calle, eso es un elemento importante. Y es muy importante y les voy a poner por qué en el gobierno de Uribe en algún momento se hizo el Plan 100, que era una incorporación de 100.000 hombres de policía para de alguna manera aumentar el pie de fuerza y tener presencia en todo el territorio nacional. Solamente imagínense a ustedes en el proceso de incorporación donde usted tiene que incorporar a 100.000 personas. Solamente imagínenselo en alguna de las empresas que ustedes conozcan. ¿Qué pasa con esos procesos de incorporación? Y voy a sumarle un tema adicional complejo, y aquí, digamos, los que son abogados, que creo que somos todos, además, vamos a terminar, les voy a decir, aquí cada que se crea un tipo penal, acá cada vez que hay una bendita nueva ley, las obligaciones recaen sobre la policía. Nosotros tenemos hoy policías vacunando ganado, nosotros tenemos policías disfrazados de payasos, nosotros tenemos policías cantando con mariachis, un poco, porque todas las funciones que le corresponden al Estado local, al Estado departamental, y que no son capaces de hacerlo por ausencia de presupuesto, por falta de liderazgo, por falta de capacidad, terminan en las manos de la Policía Nacional. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Una policía que tiene un montón de funciones. Y les voy a poner 3 ejemplos rapidísimos. Partidos de fútbol, conciertos, son privados. Ustedes cuando hacen un concierto, les voy a poner en la ciudad de Medellín, Bogotá, Barranquilla, donde sea, les digo pues que un cuarto de la fuerza pública o del pie de fuerza de policía de una de esas ciudades tiene que salirse de los cuadrantes para poder atender la protección de escenarios deportivos o culturales cuando, digamos, genera recursos a los privados. Hay un montón de elementos que tendríamos que revisar y yo les digo, no, esto no tiene que ver solo con la policía, tiene que ver en asuntos de política criminal. Colombia tiene que volver a revisar su política criminal. Tenemos una política criminal desactualizada con unas funciones que no están claras y por eso insisto de alguna manera en los temas de seguridad ciudadana, que es uno de ellos en toda esta cadena de la política criminal, que está absolutamente desagregado. Yo los invito a que conozcan un poco las funciones del Ministerio de Justicia, las funciones del Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, la Fiscalía, los alcaldes locales. La Constitución misma empieza a ejercer un montón de obligaciones en distintas de estas áreas. Hoy, ¿quién gobierna la seguridad ciudadana? ¿Quién es el responsable de la seguridad ciudadana? Yo les pregunto, ¿es el ministro Molano? Yo les digo que no, yo creería que no, porque es que la seguridad ciudadana, el primer respondiente de la seguridad ciudadana es el alcalde. Él es el mandatario local, no es la Policía Nacional. Entonces ahí hay un vacío en las obligaciones y yo creo que la política criminal tendría que entrar a resolverlo. Y no me voy a meter en temas de cárceles, ni en tema de fiscalía, ni en tema de jueces, ni en tema de qué le pasa al Congreso cuando crea nuevos tipos penales, ni los nuevos COMPES que le entregan nuevas competencias a la policía. Pero aquí hay un tema, digamos, de capacidades. La policía hoy no tiene la capacidad de atender todos estos asuntos que nosotros como colombianos les hemos puesto, no la tienen. Le estamos pidiendo mucho más de lo que pueden hacer. Y yo les digo, hoy hay un asunto de salud mental tenaz dentro de la policía. Unos indicadores de suicidio fuertísimos, se triplican turnos para poder hacer estas funciones de vigilancia o de SMAT. Eso es muy peligroso. Es muy peligroso tener a un pelado que está saliendo a la calle absolutamente armado cuando hace 3 días no duerme, no puede ver a su familia o lo trasladaron al Putumayo por una sanción. O sea, realmente, claro, es muy fácil salir a decir, oiga, es que usted tiene que garantizar los derechos humanos, por supuesto, eso ni siquiera hay que decirlo, eso es una obviedad. Lo que pasa es que aquí vamos a tener que preguntarnos de forma, ¿cómo vamos a reformar estructuralmente la policía? ¿Cómo vamos a reformar el sector
seguridad, cómo vamos a intervenir la política criminal. Y yo creo que ahí está el quid del asunto. El quid del asunto no está en qué está pasando hoy en la marcha. Yo creo que nos tenemos que devolver para atrás y qué pasó históricamente con la policía y volvernos a mirar las funciones de las distintas fuerzas militares. Esto es una fuerza civil, esto no es una fuerza militar, es una fuerza civil que cumple funciones civiles. Y yo creo que eso es muy importante. Pero voy a darle la palabra a los demás. Perfecto, doctor Laforí, ¿desea culminar esta etapa de la pregunta? Sí, claro, por supuesto, y además me ha impresionado mucho el comentario de la doctora Gutiérrez. Y voy a decirle esto y lo voy a decir sin ningún tipo de cálculo político. Mire, María Fernanda Cabal, que es mi mujer, como apenas todo el mundo lo sabe, todo el salario del Congreso lo invierte en un grupo de abogados para defender a la policía y a algunos soldados. Hace una semana o 10 días que cogieron un mayor de la policía, ella me va a regañar por decir esto. Hasta pijama le tocó mandar. Ese pobre muchacho, un muchacho joven, mayor de la policía, llegó a Bogotá al grupo del SMAT, ni siquiera un abogado que lo defendiera. Hasta pijamas. Ahora con el desplazamiento que hay en las diferentes regiones del país, especialmente para el Valle del Cauca y para Cali, hubo que buscar incluso ya recursos para poder atender las necesidades elementales de esos pobres muchachos que iban a tratar de confrontar este tipo de manifestaciones violentas. Y dos referencias más muy rápidas. Primero sigo en amable también diferencia con el profesor Montoya. No, mire. Sí, por supuesto, el siglo XIX fue un siglo de confrontaciones interminables. Y en el XX ni se diga lo que fue la primera mitad del siglo. Pero aquí hubo un pacto. La democracia es el gobierno de las mayorías. Aquí en el 57 se votó a través de un referéndum por el Frente Nacional. Y los partidos que se mataron durante muchísimos tiempos lograron un gran entendimiento con mayorías de colombianos, al margen de algunos que se sintieron excluidos, pero que también participaron en los procesos políticos durante el Frente Nacional. Entonces, a mí me parece que decir pues que aquí hay una crisis sobre una crisis, no, claro. Todo Estado de Derecho, toda sociedad evoluciona y va generando aquellas dinámicas que obligan a modificar sus reglas de juego. Pero aún más, usted acaba de ponderar hace poco lo que fue la Constitución del 91. A mí personalmente, que acompañé al doctor Álvaro Gómez durante todas las discusiones de la Constituyente del 91, porque yo era su secretario político, ¿cierto? Yo me acuerdo que él me decía aterrado, hay que ir para evitar más daños, ¿no? Y sin embargo fue una Constitución de contención que hubo en su momento. Y aquí estamos bajo la Constitución del 91. Aquí los ciudadanos, entre comillas, de bien, porque ya uno no sabe qué ciudadano de bien, tiene la obligación de cumplir con esas normas que nos hemos dado a través de instituciones que podrán ser mejores, pero son las que están dadas en una democracia como la nuestra. Y un comentario al doctor Galán, que se la puedo mandar. En días pasados revisé nuevamente una directiva del fiscal Montealegre en la que impedía que los fiscales actuaran y detuvieran a manifestantes que promovían cualquier tipo de acción terrorista. Por eso los fiscales terminaron, la policía cogía a estos manifestantes vandálicos y los soltaban. Obviamente encontró el señor Montealegre un elemento en el acuerdo de paz que le permitía, ¿no?, este tipo de tinterillada para que la fuerza pública en este caso y la fiscalía en este otro eventualmente ejercieran lo que cualquier Estado tiene que ejercer con aquellos que rompen las normas de convivencia y de manera violenta, ¿no?, intentan colarse en las manifestaciones supuestamente pacíficas. Muchísimas gracias, doctor Laforí. Hacemos una siguiente pregunta y esta se la quisiera hacer al profesor Mario Montoya. Respecto a la implementación de los acuerdos de paz, podemos decir que esta ha sido compleja. ¿Qué hacer con las disidencias y los demás grupos y los demás actores armados en el territorio nacional?
Bien, la idea central mía en relación con los acuerdos de paz es que los acuerdos de paz fueron una gran oportunidad en Colombia. Es decir, creo que existen fundamentalmente dos maneras de resolver los conflictos de esta naturaleza y particularmente las guerras, y son la política o las armas, ¿cierto? 60 años de luchar esta guerra condujeron en varios momentos, lo decía el doctor Galán con toda claridad ahora, a considerar distintos momentos políticos para dialogar y, digamos, resolver esa diferencia militar por la vía del diálogo político, ¿cierto? Esa es una propuesta histórica en Colombia con los distintos grupos guerrilleros particularmente y que en el caso de las FARC se vino a resolver por fortuna entre 2012 y 2016. Obviamente, en ese sentido, me parece a mí que las construcciones, digamos, de Estado en el mundo entero implican pasar por procesos de paz y por procesos de guerra. Yo creo que en eso los distintos teóricos de la teoría del Estado muestran claramente que es inexorable, ¿cierto? Ahora bien, en el caso de las disidencias, pues las disidencias abandonaron el proceso de paz y en términos generales creo yo que perdieron la poca legitimidad que habían logrado construir, digamos, en el proceso de paz el partido FARC y ahora el partido Común, ¿es cierto? Pero de todas maneras retornaron a la guerra. Al retornar a la guerra, pues son fundamentalmente enemigos, ¿cierto? Y como enemigos, pues sin duda la guerra hoy es la opción, pero inexorablemente habrá algún momento en el que ahora pronto o dentro de unos años se tenga que volver a dialogar con ellos. Ya el gobierno Duque acaba de decir vamos a dialogar con el ELN, de manera que el discurso político criminalizador, creo que en algún momento habrá que recogerlo, habrá que volver a decir sentémonos a conversar, porque la idea de que con terroristas no se dialoga, pues es una idea que siempre hay que remover antes de volver a dialogar con estas personas. Hoy están fundamentalmente en rompimiento de la ley y desde luego en ese sentido, pues el Estado responde con la política criminal que tiene, pero esa no es la única política que tiene el Estado. Ya vimos que la política de paz es una posibilidad y veremos qué pasa en el tiempo. Muchísimas gracias. Sí, doctor Carlos. Bueno, no, brevemente sobre este tema, pues yo sí creo lo siguiente, yo creo que aquí hay dos cosas. Primero, un proceso de paz es imperfecto, era imperfecto, sin lugar a dudas, tenía retos inmensos en su implementación y eso no se puede ignorar, digámoslo así. El gobierno actual, creo yo, ha tenido un discurso que ha sido un poco dual frente al acuerdo de paz, porque yo creo que lo que ha hecho Emilio José Archila ha sido importante en algunos aspectos de la implementación y hay que reconocerlo, pero el discurso del gobierno y el ataque a la JEP permanente, por ejemplo, como una de las herramientas de justicia transicional para el acuerdo de paz, pues ha llevado a que el acuerdo de paz quede un poco como en un limbo en su implementación, y eso es terrible para un acuerdo de paz, es como una falta de compromiso y de claridad de parte del Estado colombiano para cumplir el acuerdo de paz. Como decía el profesor Mario, pues ahí va a haber disidencias, es normal, en todos los acuerdos de paz infortunadamente hay ese tipo de situaciones con disidencias, eso no deslegitima el acuerdo de paz per se, creo yo, eso es lo que obliga al Estado a actuar con toda contundencia frente a quien incumpla el compromiso que adquirió de paz con el Estado colombiano, que le caiga todo el peso de la ley, pero que se le den todas las garantías al que cumple y que no haya ambivalencia, hay un discurso de ambivalencia frente al que cumple. El que cumple también está un poco diciendo, bueno, pero al fin, ¿qué? Porque quieren tumbar la JEP, no me creen, me van a tratar indefinidamente de delincuente, a pesar de que he cumplido un acuerdo de paz. Entonces, eso lleva a una dificultad en la implementación. Y un tema clave, porque es que mucho se habla del tema del narcotráfico. El acuerdo de paz no iba a acabar el narcotráfico. Y es que yo sí creo que eso es imposible acabarlo a través de un acuerdo de paz, la verdad, porque basta, y yo le recomiendo, a la única que no, porque seguramente ya lo leyó, es Isabel, pero le recomiendo al doctor Laforí que se lea un hilo del profesor Santiago Tobón sobre el tema precisamente del manejo de la política de drogas. Hoy lo hizo, hoy lo publicó. Carlos pues, Fernando, lo estás diciendo, no había entendido sí. Por qué lo decías. No. Entonces él publicó un hilo muy interesante, pues yo creo que lo ha desarrollado en otros escenarios. Digamos, el tema del narcotráfico sale las FARC,
que tiene un rol importantísimo en el narcotráfico como un todo, digamos así, quedan algunos actores que como disidencias siguen traficando drogas y metidos en el negocio, pero esos espacios los va a copar alguien más, o bien sea disidencias o bien sea otros actores. Es inevitable porque hay un mercado, y es un mercado que entre más, digámoslo así, eficiente sea el Estado para perseguir la droga, entonces va a aumentar su precio, y entonces va a hacer que otros actores entren al negocio. Y después, eventualmente, cuando ya hay muchos actores y hay una sobreoferta, entonces va a bajar el precio. En fin, es una cadena que no se va a resolver con la política que nos han impuesto desde hace 40, 50 años desde Nixon. No se va a resolver con eso. Y yo creo que es muy válido el llamado que hace el profesor Tobón a que el presidente Duque tenga un liderazgo de promover un diálogo con Estados Unidos, con la Unión Europea, para que se haga un análisis de costo-beneficio de las políticas que se han hecho para ver cuál es el camino, si el camino es seguir con lo que estamos o no. Pero eso no es, creo yo, una responsabilidad de un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz per se no iba a acabar el narcotráfico en Colombia. El narcotráfico es el combustible de la guerra, se convirtió en el combustible de la guerra, pero uno puede sacar un actor, si no se resuelve el problema de fondo, otro va a entrar a copar el espacio y va nuevamente a involucrarse en el narcotráfico. Entonces, yo creo que eso es un tema que hay que discutir a fondo sobre lo que es la implementación del acuerdo, porque dicen el fracaso del acuerdo de paz es que, mire, estamos inundados de coca, hay narcotráfico, entonces ese acuerdo fue un desastre. No, es que era imposible pedirle a ese acuerdo que resolviera ese problema. Podía sacar un actor que creemos fue mayoritario, en términos de que la mayoría de las FARC salieron de eso, otros quedaron ahí metidos, que son las disidencias que están incumpliendo y que hay que perseguirlos, pero otro actor iba a entrar, y eso hay que tenerlo en cuenta en el análisis, si no nos quedamos en una discusión que no llega a ningún resultado. Muchísimas gracias. Isabel, te doy la palabra. Yo quiero ponerle un elemento adicional a lo que está planteando el doctor Galán, y es en términos de la legalización de las drogas, y vuelvo a mi tema, digamos, actual, que es el tema de policía, y solo para decirles que más o menos la mitad, quizá, del pie de fuerza de la policía en muchas de las estaciones del país se la pasan legalizando incautaciones de droga, de marihuana. ¿Por qué? Porque ustedes saben que a la policía se le evalúa por metas operativas, es decir, si yo el año pasado incauté tantos gramos de marihuana, pues el próximo año tendré que incautar más para que yo no vaya perdiendo con respecto a mi actividad operativa del año anterior. Es decir, pues parte de la operatividad de la policía de vigilancia, porque piensen que esta es la policía que interactúa, que resuelve conflictos sociales, se la pasa en trámites de incautación de marihuana, en trámites de legalización de la captura, después vaya y vuelva al fiscal para... Y finalmente estos casos, en su gran mayoría, pues ustedes saben qué ocurre, creo que no se los tengo que decir, son procesos que jamás prosperan, pero que ocupa gran parte del tiempo de la Policía Nacional. Es decir, la legalización de la marihuana, y hoy Santiago Tobón proponía un debate aún más álgido, que es, digamos, la legalización de la cocaína, pero aquí, digamos, les estoy planteando de la marihuana, pero me sumo al hilo de Santiago Tobón, tendría un impacto muy positivo en la capacidad de la policía y de poner la capacidad de la policía en gestionar los conflictos sociales, que es precisamente su misionalidad, tal y como la expresa la Constitución del 91. Su misionalidad no era precisamente ir a incautar drogas, esa no era la misionalidad de la policía. Y ahí hemos perdido una capacidad de gestión, una capacidad de trabajar en asuntos de cultura ciudadana, de convivencia, y creo que perdimos el foco de los hombres que están implementando la Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes. Muchísimas gracias, Isabel. Doctor Laforí. A ver, sí, yo creo que ese debate es un debate de tiempos remotos, ¿no? Sobre legalización o no. Y voy a recordar cosas. El primero que propuso en Colombia legalizar el tema de la marihuana fue Álvaro Gómez. Yo estaba con él. Y ese fue un debate en los años 80 que el país nunca entendió. Además, por una razón elemental, él sostenía una tesis que le acaba de plantear Galán. Es que cuando tú generas una prohibición, lo que genera es un precio adicional por el bien prohibido. Si tú no tienes eso, pues la gente cultivará marihuana o cocaína, etcétera, etcétera, y por supuesto el precio baja. Porque la única ley que existe en economía es esa, demanda y oferta. Aquí en los Estados Unidos veo un debate muy singular. Ya prácticamente la totalidad de los estados legalizaron la marihuana. Lo que hace falta es que, digámoslo, el Estado federal o las normas federales
permiten el flujo entre un Estado y otro. Ese día, si el Estado americano eventualmente resuelve establecerle un impuesto, ¿no?, a la marihuana, de pronto resuelve parte de su lío que tiene en materia de deuda pública, que está por encima del PIB, creo que está en 1,27 del PIB. Bien, el mismo lío nuestro. Lamentablemente estamos, desde la época de Nixon, en el cuento, pues, de que hay que, en el cuento del panal, del avispero. En el entretanto, ¿qué hemos hecho? Pues lo que hemos hecho es más o menos seguir una política internacional dictada por los Estados Unidos y por Europa para no ser un país paria. Pero es que el proceso de paz no lo acababa, doctor Galán, pero tampoco había derecho a que lo estimulara, porque evidentemente cuando arrancó ese proceso existían 47.000 hectáreas, hoy hay 230.000, mucho más eficiente porque ha habido fitomejoramientos que dan más coca por hectárea sembrada, pero con un agravante. Yo no sé si usted leyó la semana pasada una sentencia del Tribunal de Nariño que prohibía a través de una tutela de manera categórica la erradicación forzada. Es decir, se acogió a lo que estableció el acuerdo de paz para que solamente se pudiera erradicar manual y consensuadamente. En el entretanto, la violencia, donde hay coca, hay armas, donde hay armas, hay violencia, ¿no? Y créame que yo admiré mucho a su padre, porque yo soy bastante mayor que usted. Y yo recuerdo los debates. ¿Cuántos debates yo asistí donde estaba Luis Carlos Galán? ¿Quién fue ni un paso atrás en contra de las mafias del narcotráfico? Él. ¿Por qué? No, termino, doctor Galán. ¿Por qué? Porque evidentemente terminó pervirtiendo las costumbres y pervirtiendo el sistema democrático colombiano. En consecuencia, este no es un tema menor. Y claro, de buenos propósitos está más o menos, digámoslo, marcada el camino. No es fácil para un país como el nuestro. Y finalmente un comentario, doctor Montoya, sigo en discrepancia. Aquí en Colombia no ha habido guerra. Yo no he cogido nunca un fusil, no uso ni corta uñas. Aquí la inmensa mayoría de los colombianos no están en guerra. Aquí el Estado, la fuerza pública, la legitimidad de la que hablaba la doctora Gutiérrez, tiene que confrontar a aquellos factores generadores de violencia y de criminalidad, como son la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, los paramilitares, los narcotraficantes, los que amenazan a la sociedad. Y eso no se hace simplemente sentándose a hablar con ellos, se hace simplemente es confrontándolos con las instituciones legítimamente constituidas. Por consiguiente, aquí guerra no hay. Yo no me siento en guerra. Yo puedo no estar de acuerdo con el señor Galán y muchas veces hasta puedo estarlo, pero yo en absoluto voy un día a golpearlo, ni a agredirlo, ni a mandarle... No. Los demócratas tenemos capacidad de interlocución. Lo que no existe son con los terroristas armados. Y el proceso ese mal llamado de paz, lo que terminó fue dejándolo con el negocio multimillonario, impunes, con curules y obviamente intentando ser referentes sociales de la sociedad. La verdad no me siento satisfecho. Muchas gracias, doctor Laforí. Y doctor Galán, usted quería intervenir. Sí, no, brevemente. Primero, digamos, ese tema de los cultivos de coca, pues ya hay muchos estudios. Yo estaba buscando aquí rápido, pero hay muchos estudios que indican cómo hay un efecto, ¿cómo se llama eso? En inglés le dicen balloon effect, como el efecto donde en un país se hace una presión muy fuerte, inmediatamente eso, por la oferta y demanda, en el otro país crece. Mercurio. Pues claro, en Colombia bajó durante una época, creció en otros países, luego en esos países ha bajado, porque es que hay un mercado para eso, eventualmente. Entonces, eso hay que incluirlo en el análisis, no solamente lo que se diga sobre el acuerdo de paz, sino también incluir el contexto general un poco de la situación. Y digamos, ya que el doctor Laforí menciona a mi padre, yo hago un énfasis en lo que él planteaba en esa época. Digamos, ahí el reto, que sigue siendo hoy un reto, es cómo la mafia tenía un poder corruptor de las instituciones, digamos. Él no tenía una posición moralista frente al consumo de drogas. Es más, él decía,
tenemos que entender qué es lo que lleva a un ser humano a consumir droga. Y él hablaba de la historia de cómo, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, la juventud norteamericana se refugió en la morfina, por ejemplo, y luego la de la Segunda Guerra Mundial por la angustia que le produjo la guerra, las implicaciones que tiene eso en la heroína. Luego la de Vietnam se refugió en la cocaína, o encontró en la cocaína por razones equivocadas, por lo que sea, pero que hay que entender un poco, y él hacía énfasis en entendamos qué es lo que lleva a un ser humano, porque eso en el fondo es lo que puede resolver el problema de drogas, además de manejar de manera, digamos, pensada desde la evidencia, la política de drogas es también cómo reducimos el consumo, que es un reto inmenso, es entender por qué la gente consume. Pero él hacía mucho énfasis en el poder corruptor del narcotráfico, que es algo que vimos y lo mencionó el profesor Mario. O sea, si en la época de los 80s el cartel de Medellín tenía 5 o 7 u 8 parlamentarios, pues la mafia en el gobierno del presidente Uribe en el Congreso tenía 70 parlamentarios, incluidos algunos de los del partido en el que yo estaba, porque yo estaba en Cambio Radical y por eso en parte me salí, yo denuncié eso, entre otras cosas. Entonces aquí el reto de ese tema que planteó el nuevo liberalismo en su época es cómo logramos luchar para que el Estado se defienda y las instituciones no sean cooptadas. Ese es el máximo nivel de corrupción que puede haber en una sociedad, y es cuando las instituciones son cooptadas por un poder ilegal, y eso ocurrió en Colombia. Pues cuánta gente condenada aquí por cuenta de eso, cuántos miembros infortunadamente de las Fuerzas Armadas, pues sin hablar obviamente de personas que trabajaban en la seguridad del presidente de la República, que terminaban condenados por narcotráfico. Imagínense ustedes eso. Entonces ese es el reto que hoy aún tenemos para enfrentar el narcotráfico. Muchísimas gracias, doctor Galán. Y ahora le cedo la palabra al profesor Mario Montoya. Sí, no, yo quisiera pronunciarme en relación con la inexistencia de un conflicto armado en Colombia. Yo, desde luego, conozco esa tesis. Me parece que esa tesis, pues hay que argumentarla como con más claridad. Es decir, yo no podría sostener, doctor Laforí, que no hay guerra porque yo personalmente no estoy en guerra. Desde luego, me queda clarísimo que eso en su caso seguramente es completamente cierto, civil, etcétera, pero la guerra es un enfrentamiento entre ejércitos armados, y en la historia de Colombia la guerra no solamente ha sido reconocida por las altas cortes colombianas, Corte Suprema, Consejo de Estado, Corte Constitucional, en numerosísimas sentencias, sino que distintas leyes colombianas para hablar de procesos de paz, incluido las más recientes, han hecho referencia a la existencia de ese conflicto armado. Lo han hecho también las instituciones internacionales de toda índole que se ocupan de estos temas, de manera que una perspectiva individual, una perspectiva de yo no he disparado una bala ni me han disparado, no me parece, digamos, como un argumento para yo poder sostener que en Colombia no hay una guerra. En Colombia se han hecho estudios amplios acerca de las víctimas, y la tesis, por ejemplo, de que porque el Estado es legítimo es algo así como un árbitro en el enfrentamiento entre paramilitares o guerrilla o algo parecido, realmente carece de sentido. Desde ese punto de vista, todo Estado legítimo jamás entraría a una guerra y por tanto no aplicaría nada del derecho de la guerra establecido en tratados y convenios internacionales y aplicable a Colombia, ni nada que tenga que ver con el Estatuto de Roma. Negar la guerra es negar normas jurídicas tan claras como aquellas a las que hago mención en este caso. Ahora, digamos que la legitimidad del Estado también es un asunto que yo cuestionaría seriamente. Uno podría presuponer que el Estado es legítimo porque hubo Constitución del 91, pero la actuación del Estado yo creo que hay que examinarla con más cuidado para determinar si en efecto esa legitimidad presunta se da en la realidad. Muchísimas gracias a todos. Ahora ya terminamos el primer segmento, pasaremos a preguntas del público. En primer lugar, tenemos una pregunta por Juliana Rodríguez, se la quisiera dedicar a Isabel. ¿Qué acciones afirmativas se pueden adoptar para cerrar la brecha de género y qué papel juegan las universidades en esto? Pilar, repíteme porfa la primera parte. Sí, claro. ¿Qué acciones afirmativas se pueden adoptar para cerrar la brecha de género? También podemos relacionar esto como qué acciones podría o debería tomar el próximo presidente y el Congreso que elijamos el próximo año para poder combatir esta brecha de género y cada vez cerrarla más. Vale, Pilar, un cambio un poquito abrupto de tema, pero vale, a mí la verdad me apasiona
Y en un país donde hay una brecha de género importante, aunque tengo que decirles que en América Latina no estamos tan mal, es necesario que estas acciones afirmativas estén en dirección. Les voy a poner un ejemplo, que se generan debates frecuentemente en Twitter de si la ley, por ejemplo, de cuotas de género debería ser o no ser, si la composición paritaria de órganos de decisión debería ser o no ser, si los ministerios, digamos, o la ocupación en las carteras ministeriales debería ser paritaria hombre-mujer. Digamos, hay de estas preguntas que a la gente siempre llega al discurso de los méritos, es que qué importa que sea hombre o mujer, lo importante es que tenga los méritos suficientes para ocupar un cargo definitivo, un cargo u otro. Y yo tengo que decir que en un país de eterna, en un país o en una sociedad de eternas desigualdades de género como las que vivimos en Colombia, una sociedad machista, una sociedad donde se le han negado las oportunidades a las mujeres, vale la pena revisar los indicadores del DANE. Yo realmente creo que el DANE ha hecho un muy buen papel en este gobierno, levantando esas cifras de género, porque yo creo que los temas de género no son un discurso feminista, no son un discurso asociado a la izquierda, es una realidad que estamos obligados a tratar. Y pues si esa realidad está ahí, este tipo de leyes que dan cuenta de la paridad, digamos, si me preguntas, en el próximo presidente, las veo absolutamente necesarias. Y les voy a poner el caso que se generó en Twitter esta mañana. Además, les digo que quienes escribieron son amigas mías, María del Pilar de la Universidad de los Andes, Angélica Zamora de Open Society, y plantean, vengan, en un panel como este, hace falta mujeres para mirar el futuro del país. Tema en el que coincido. Es decir, si vamos a construir el futuro del país, donde el 50% de esta sociedad somos mujeres, pues nosotros no necesitamos estar representadas en la voz de un hombre. Somos distintos y realmente necesitamos que esa voz sea escuchada. Y para garantizar que esa voz sea escuchada, para que en las decisiones que se están tomando, digamos, se tenga la mirada de género, pues es necesario que estemos en esos órganos de decisión. Entonces, al principio me preguntabas en las universidades, yo te digo, los consejos superiores y consejos directivos deben orientarse a lograr esa equidad paritaria. Yo creo que, y te voy a poner el caso de la Universidad de AFIT, hace 10 años nuestro consejo tenía una mujer, nuestro consejo superior, que está integrado por 20 empresarios muy destacados de esta región. Hoy estamos llegando casi al nivel paritario. Y eso hace la diferencia, o sea, realmente el liderazgo femenino le aporta elementos distintos, trae elementos nuevos a la conversación, tiene una mirada distinta y eso es importante. Y hay asuntos relevantes en la política pública como los asuntos de maternidad, como los asuntos del primer empleo, como los asuntos de las licencias. Las mujeres vivimos una etapa evolutiva distinta, nos comportamos distinto y por eso es necesario que existan estas leyes que nos permitan estar ahí. Seguramente en algún momento cuando esta sociedad sea muy igualitaria, cuando la brecha de género no exista, pues no necesitaremos esas leyes, pero mientras no sea así, es necesario que alguien nos garantice el acceso a la toma de decisiones. Entonces, si me preguntas el próximo presidente qué tiene que hacer por lo menos tener un gabinete paritario, tiene que garantizar la presencia de las mujeres en los órganos de decisión. Las mujeres estamos muy presentes en la dirección intermedia, pero en la alta dirección no. Solo hay que hacer un balance para mirar cómo están compuestas las juntas directivas más importantes de nuestro país. Nuestra representación no llega al 20%. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿es que no es en este país? Pues déjenme decirle que los indicadores dan cuenta de que las mujeres en Colombia estamos mejor formadas que los hombres. Entonces, ¿por qué no llegamos al nivel directivo? Y esa es una pregunta importante. Y es una pregunta importante para ustedes, señores estudiantes, y que se la pregunten. Obviamente esto no les voy a regañar porque aquí no hubiesen mujeres, entiendo que las buscaron, pero las mujeres hay que buscarlas hasta encontrarlas. O sea, mujeres muy talentosas en cualquiera de los temas que nos estamos hablando. Yo hoy les estoy hablando de policía y parece rarísimo que una mujer venga a hablarles de política criminal, de exceso de la fuerza, porque las mujeres parece que tuviésemos que hablar de moda, parece que tuviésemos que hablar de cuidado del hogar. Eso es nosotros mismos estamos estableciéndonos unos sesgos de género y es importante que nosotros mismos nos encarguemos de poner a estas mujeres, de darles voz, de elevar su conversación. Y esta es la única manera, o sea, si nosotros no hacemos esto, realmente a las mujeres nos cuesta más salir adelante. Y ustedes, todas mujeres que me están viendo, ustedes necesitan referentes, un referente como yo, un referente como nuestra rectora, Claudia Restrepo, para que ustedes sepan mujeres que pueden llegar allá.
que ustedes pueden ser la próxima ministra, que ustedes pueden ser la próxima rectora, que ustedes pueden ser la próxima presidenta de cualquier empresa y que aquí no hay un obstáculo alguno. Y yo creo que por eso se vuelve importante que desde el gobierno nacional tengamos a estas mujeres en la alta dirección. Eso es un referente para ustedes, pues, y para nosotras que estamos en el camino de formación. Muchísimas gracias, Isabel, por tu intervención. Otra pregunta del público que tenemos es respecto al primer tema que habíamos tocado de la policía y sobre pues, cómo poder solucionar el problema que Isabel nos planteaba al principio. No sé si voy a realizar la pregunta y me comentan quién desea responderla. La realiza Ricardo Pérez y dice, sobre la carencia de pie de fuerza de la que habla Isabel, ¿serviría movilizar al personal de fuerzas como el SMAT a la policía o que el servicio militar se preste en la policía y no en el ejército? Si algo, Isa, tú que sabes más del tema, nos puedes ilustrar un poco. Vale, si quieren les cuento, el SMAT es una fuerza policial, es una especialidad dentro de la Policía de Vigilancia, la Policía Nacional, es decir, es parte de la policía. Y les voy a contar que en época de La Habana, en las épocas de La Habana, nosotros hablamos mucho desde diferentes organizaciones. Yo en ese momento trabajaba en la Fundación Unidas para la Paz y venía a trabajar en Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y veníamos hablando mucho de la reforma policial. Y para la época del proceso de paz se hablaba mucho de pasar, seguramente el doctor Galán lo recuerda, de pasar más o menos unos 40.000 hombres de las fuerzas militares a la policía. Tengo que serles honesta, a mí no me parece descabellado realmente. No digo que nosotros hoy todavía no tengamos una situación compleja que enfrentar, así las FARC no estén. Ahorita Carlos Galán lo planteaba y pues Santiago lo planteaba en el libro, esos espacios de poder se llenan por otros, mientras este negocio sea tan lucrativo como lo es, pues ayer fueron las FARC, hoy son el cártel de Sinaloa, son otras estructuras criminales que están, digamos, disputando estas rentas criminales. Entonces, pues realmente no significa que el hecho de que hayamos sacado a las FARC haya cesado el conflicto en el campo. No obstante, sí creo que las fuerzas militares son bastante grandes y que hoy tenemos una altísima demanda de seguridad ciudadana en las ciudades. A mí no me parece descabellado, la verdad no tengo toda la, pues no es un sí o un no definitivo, pero me parece que es un asunto a estudiar, a analizar con juicio, con detalle, pero a mí no me parece mala idea y en su momento no me parecía mala idea pensar en pasar un número importante de hombres del ejército a la Policía Nacional. Muchísimas gracias, Isabel. Y tenemos otra pregunta, pero es más tirando a lo agropecuario. Yo creo que el doctor José Félix Lapurí nos puede ayudar con esta pregunta y dice, ¿qué retos se observan en el sector agropecuario a nivel nacional de cara al 2022? ¿Y cómo lograr un buen desarrollo económico, ambiental y social? Mire, muchísimo. Yo soy un convencido que la posibilidad que tiene Colombia de ser un país con niveles sustantivos de desarrollo depende fundamentalmente del enfoque que se le dé al sector rural. El sector rural es mucho más que el sector agropecuario. En el sector rural hay 14 millones de colombianos y en consecuencia hay que tener una política muy activa en esa materia. Colombia no tiene ninguna posibilidad de competir con bienes acabados o con tecnologías de última generación, porque no genera el nivel de conocimiento que puede generar las grandes potencias, ni tiene el capital para poder generar bienes de capital lo suficientemente robustos como para tener un impacto muy alto. En cambio, como país tropical, tiene unas ventajas comparativas sin iguales. Por ejemplo, en el sector ganadero, lo vengo sosteniendo de tiempo atrás. Nosotros tenemos 34 millones de hectáreas en el uso ganadero. Con 20 millones, es decir, bajando 14 o 15, perfectamente podríamos tener no 30 millones de animales, sino 60. Es decir, doblarlos y bajar el área con ganadería sostenible. Es decir, con el concepto de economía circular. ¿Por qué no lo hacemos? Porque, primero, yo creo muy poco en la capacidad de respuesta que hay por parte del Estado. Yo creo más en la iniciativa privada. Yo creo en la gente que realmente se mueve con el afán de generar riqueza, con el afán de generar bienestar. Y aquí todo lo volvemos público. La Constitución del 99 terminó
en una gran, digamos, acuerdo sobre derechos y sobre gasto público, pero muy poco de obligaciones y de fuente de financiamiento. Si realmente Colombia quisiera tener una visión de largo plazo a 10 años y pensara en las inmensas potencialidades que tiene digámoslo, la integración del sector agropecuario con industria, indudablemente lo que está demandando el mundo es cada vez más productos agroalimentarios. Ahí tenemos una gran oportunidad. Y un comentario final con el caso del tema de mujeres. Yo no solamente creo en lo que acaba de decir la doctora Gutiérrez, es que yo lo vivo en mi casa. Es decir, yo siento que María Fernanda es 20 veces mejor que yo. Además, mi hija, yo tengo una hija que un día me dijo, no, es que yo quiero ser delegada en los Andes en el Consejo Estudiantil. Y yo no creo que con tu papá y con tu mamá seas capaz de ganar en los Andes. Ganó, le ganó a todos los hombres y fue reelegida consecutivamente en el Consejo Estudiantil de la Universidad de los Andes, que es una universidad hoy de más bien de centro izquierda. Correcto. Entonces yo sí creo en la inmensa potencialidad de las mujeres y me gusta la discriminación positiva. Es decir, demos oportunidades para generar una nueva generación de gente más comprometida, con más conciencia social, más íntegras, no más honesta, más íntegra. La mujer es más íntegra que el hombre. Por lo menos es lo que ha demostrado la experiencia en Colombia. Muchísimas y un comentario adicional, si me lo permite. Sí, claro. Tuve una experiencia magnífica. A mí me tocó construir el Club del Nogal. Cuando estábamos terminando el Club del Nogal, nos tocó cambiar al gerente general del club. Y en ese momento yo le dije a que estaba el presidente de mi junta, que era Londoño, hombre, cambiémoslo. Me dijo, sí, siempre y cuando tenga la persona ya identificada. Digo, sí, tengo una persona que se llama fulanita de tal Luque Pujana. Y entonces llevamos a Luque Pujana a la gerencia del club. ¿Qué lío con el chef que habíamos traído de Europa? Durante un año largo, el chef nunca le dirigió la palabra a la gerente, porque era mujer. Me tocaba a mí, que no tenía nada que ver con el club como tal, sino con la empresa promotora que hizo el club, que yo era el presidente de esa empresa, triangular la información, porque él decía que no, un europeo, Hans Voigt, holandés, que él no podía recibir directamente, ¿cómo se llama?, instrucciones de una gerente porque era mujer. Entonces yo creo que en eso, digamos, la América Latina tiene indudablemente una actitud, una postura mucho más amplia, mucho más flexible frente a la discriminación positiva de las mujeres. Y ojalá el siglo es mucho de esta década, sea la década de las mujeres, ojalá haga lo que no hemos hecho nosotros. Muchísimas gracias. Una tercera pregunta que espero que el doctor Carlos Fernando y el profesor Mario Montoya puedan participar porque siento que tienen para aportar, y es ¿de qué forma debería llevar el gobierno del 2022 el problema de las masacres en los pueblos y los asesinatos de líderes sociales? ¿Quién desea comenzar? Doctor. Profesor, no sé si quiere iniciar o cómo. Como quiera, doctor. Adelante, si le parece. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, yo creo que hay como varias consideraciones que hacer. La primera es que digamos que hay que reconocer que a los líderes sociales en Colombia los están matando y que es una muerte sistemática, que esto no es un asunto de líos de faldas, ni que es un asunto de que hay riñas y se comportan mal y todo aquello, nada. Aquí hay una política, ¿cierto?, que no hemos descifrado claramente, de exterminio de estas personas y que está asociado pues a distintas actividades ilegales y además perspectivas políticas que hay en Colombia. En segundo lugar, yo creo que a los líderes sociales en general y a los campesinos en general hay que legitimarlos. Es decir, yo tengo la idea de que hay que mandar mensajes públicos
amplios, abiertos, persistentes de legitimación de sus actividades. Yo tengo la idea de que en Colombia hay unos señalamientos muy peligrosos contra estas personas, hay unos señalamientos, digamos, que intentan crear mantos de duda respecto de sus actividades, etcétera, y convertirlos por esa vía en objetivos militares, pues es muy fácil. En tercer lugar, tengo la idea de que este ya es un tema, desde luego, mucho más grande. El Estado colombiano no tiene control territorial y cuando lo tiene no lo quiere ejercer. Los jueces de tierra lo tienen clarísimo. Llegan con las sentencias los campesinos a los territorios, le piden a las Fuerzas Armadas colombianas que lo protejan y a menudo ocurre que no los protegen y eso está claramente documentado. Así que creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Por último, me parece que hay funciones de los órganos del Estado que no están siendo cumplidas a efectos de la captura de lo que ocurre en alguno de esos órganos del Estado, ¿cierto? Es decir, hay funciones que la Defensoría, la Fiscalía, la Procuraduría deberá cumplir en relación con estas personas y me parece que no lo hace. Total que el problema que tenemos es un problema muy grande y desde mi punto de vista seguirá, digamos, y continuará la persistencia de eso. Me parece que es un tema, les pido disculpas porque está pasando un helicóptero por acá, por Río Negro. La idea es que me parece que el nuevo gobierno colombiano que llegue ahora en 2022 tendría que tomarse eso como uno de los aspectos críticos, ¿cierto? Y responder con toda la seriedad que no han respondido hasta el día de hoy en general los gobiernos. Muchísimas gracias. Y el doctor Carlos Fernando Barran. No, coincido con el profesor Mario en que el primer paso que tiene que dar el gobierno entrante, que ojalá diera es el reconocimiento de la gravedad del problema del asesinato de líderes sociales. El año pasado, por ejemplo, se calcula que hubo más de 300 asesinatos de líderes sociales. En Colombia, ser vocero, por ejemplo, en temas ambientales en el territorio, es peligrosísimo. En Colombia, tener una vocería de defensa de los derechos de la población LGBTI, por ejemplo, es peligrosísimo. Ser una persona que defiende los derechos de las mujeres es peligrosísimo. La libertad de expresión, en el proceso de restitución de tierras, en fin, yo siento que el reconocimiento del problema es clave. Eso también es una demostración de que se está atacando a una nueva ciudadanía que quiere expresarse, que quiere defenderse, que quiere defender sus derechos, porque pues son temas que eventualmente hace 30 o 40 años no eran de discusión como lo son hoy. Repito, los derechos de las minorías sexuales, los derechos de diferentes sectores de la población, los temas ambientales no tenían eventualmente la importancia que hoy tienen. Y tienen mucho que ver con un tema territorial, con un tema de local también, y eso hay que entenderlo para poder abordarlo de manera efectiva. Yo veo con preocupación, por ejemplo, en el caso de Bogotá, hemos visto una creciente agresión a personas de la población LGBTI en los últimos años, y en particular en el último año, en Bogotá. Entonces, yo creo que lo primero es eso, es reconocer, establecer mecanismos de parte del Estado para garantizar la protección de estos líderes y entender qué es lo que está generando esto, por qué, digamos, algunos sectores ven eso como una amenaza y actúan de esa forma y cómo podemos judicializarlos. Pero ese es un tema que tiene que ver con, creo, una nueva generación de colombianos que hoy tiene una voz que tenemos que reconocer, apoyar y darle las herramientas para que la voz pueda ejercer sus derechos en el territorio, y eso pasa por, obviamente, actores de los diferentes, intereses que surgen y conflictos que surgen en el territorio. Muchísimas gracias a los dos por su respuesta. Y ya para terminar, tenemos una última pregunta que le realiza Alejandro Osa y dice: se acerca de manera inminente una reforma tributaria debido a la necesidad del gobierno de cubrir el déficit fiscal generado a causa de la pandemia. ¿Bajo qué principios debería plantearse esta política? ¿Considera que hay elementos de la ahora retirada reforma tributaria que valen la pena recuperar? ¿A quién le gustaría iniciar con esta pregunta? Y la parte final no se te escuchó bien. Que considera que hay elementos de la ahora retirada reforma tributaria que vale la pena recuperar. Pues a ver, me aventuro. Hoy salió una noticia en El Tiempo, primera página,
Standard & Poor's le quitó la calificación de inversión a Colombia. Es una noticia terriblemente grave. Esperemos que las otras dos no la quiten, porque evidentemente un país sobreendeudado como el nuestro, donde la deuda pública externa está en un poco más, pues, 67% del PIB, evidentemente le va a tocar pagar muchísimo más dinero para poder atender los compromisos de la deuda. La deuda por lo general se paga a través de pues, un término muy gringo, rollover, ¿no? Tú pides un poquito más de plata y con esa plata pagas una parte de los intereses, el capital, en fin, cosas de estas, ¿cierto? Y obviamente países como el nuestro, pues había más o menos manejado cerca del 40% del PIB. Estamos en el 67, 70% del PIB. Bien. Y la pregunta que uno se hace, ¿y eso qué impacto tiene? No, en el gasto público muy alto, porque más recursos del presupuesto tendrás que destinar para poder atender los compromisos de la deuda externa. Pero para el sector privado, es que el sector privado también está sobreendeudado en el exterior, porque obviamente las tasas de interés internas son mucho más altas en términos reales que las tasas de interés externas. Y entonces una parte muy importante del sector privado se endeuda en el exterior para tener que pagar más. Por ejemplo, EPM. EPM tiene bonos. Al margen de las controversias que ha habido sobre el manejo que le han dado a EPM, que obviamente ha afectado la calificación de estos bonos, pues si quiere salir a buscar recursos EPM, pues le va a tocar salir a buscarlos a tasas mucho más altas. Entonces a mí me parece que el perjuicio es terriblemente grave. Yo, que no soy abogado, que yo soy ingeniero civil y un poco más economista, claro, cuando presentaron la reforma tributaria uno la ve y dice que hay unos elementos estructurales de una reforma que realmente el país merece. Por supuesto, inadecuada, inoportuna, todo lo que tú quieras. Pero evidentemente el país tendrá que hacer, como lo dije antes, un gran pacto para el ingreso. Porque aquí nos ponemos de acuerdo para gastar. Aquí nos ponemos de acuerdo muy fácilmente con derechos, pero nos ponemos muy poco de acuerdo con las obligaciones y muchísimo menos con quién paga una parte importante de los gastos que demandan esas obligaciones que se desprenden del Estado. Entonces, tarde que temprano, o este gobierno, no sé si lo tramitará en el segundo semestre, o el próximo gobierno no tendrá que hacer otra cosa sino pasar una reforma tributaria mucho más de fondo y estructural si quiere que realmente Colombia pueda tener unos ingresos que prácticamente satisfaga las inmensas demandas que la sociedad le están solicitando al Estado colombiano. Muchísimas gracias. Yo creo que el doctor Carlos Fernando quería participar. Y después... Sí. Bueno, primero digamos, yo creo que también hay que ver un poco el contexto. Obviamente no es solamente por la falta de una reforma tributaria que toman esa decisión de Standard & Poor's, es el contexto, y es el contexto también que tiene que ver con reformas previas, que tiene que ver con la coyuntura, digamos, lo que ha ocurrido con la pandemia y el impacto que ha tenido, porque si bien uno puede decir que la pandemia tiene un impacto obviamente global en términos de economía, pues a algunos les ha dado más duro que otros, eso hay que reconocerlo, y algunas políticas han sido, digamos, más efectivas que otras. En Colombia nos plantearon el dilema entre la economía y la vida, no sé si ustedes recuerdan, algunos mandatarios plantearon así la fórmula, y a mí en el caso de Bogotá, por ejemplo, que tanto he revisado, pues me preocupa que Bogotá está en los peores lugares en el país en términos de muertes por cada 100.000 habitantes por COVID. Y también en términos de empleo o de desempleo, de crecimiento de desempleo, están en los peores lugares. O sea, en Bogotá tomamos medidas que no fueron efectivas, digamos, ni para proteger la vida ni para proteger la economía. Entonces, ahí la principal herramienta que tenemos y que necesitamos, creo yo, en términos económicos, es una verdadera reactivación y entender que no podemos seguir pegados a políticas que no están, digamos, teniendo un impacto de contener el virus, pero sí están teniendo un impacto nefasto en la economía. Que eso es otra discusión también que seguramente sería interesante tener con Isabel sobre el impacto que ha tenido, por ejemplo, las medidas
restrictivas, digamos, tenemos toques de queda en el último año, ¿cuántos en las ciudades? O sea, se ha abusado de las medidas de restricción, creo yo, y eso seguramente tiene un impacto en lo que está sintiendo hoy la ciudadanía, poco que está saliendo a las calles, porque hubo una especie de como de embriaguez un poco por cuenta de las medidas autoritarias que se permitieron por la pandemia con el argumento de lo que nos estaban cuidando. Pero eso en términos de que la mejor herramienta de reactivación es o económica en este momento y fiscal también, es la reactivación, que se reactive la economía. Eso es lo más importante. Ahora, frente a lo que tenía la reforma, comparto lo que decía el doctor Laforie de que fue, digamos, un momento muy difícil pedirle a la clase media una solidaridad en un momento donde la clase media está golpeada por cuenta de la pandemia, pues es muy difícil. Tenemos unos funcionarios de las ciudades que sacan pecho cerrando comercios en los últimos años, imagínense ustedes, o sea, el resultado político importante para mostrar en los medios era decir, mire, cerramos una tienda que estaba abierta, cerramos esto, o sea, la gente que quería trabajar, esa era la medida de ver si estaba siendo efectiva una política pública, entonces eso hay que cambiarlo, pero en la reforma hay cosas como el concepto, digamos, de impuestos verdes, que me parece importante que se estaba introduciendo, que hay que mantenerlo, ese es muy importante. Creo yo, también había una discusión sobre el tema del impuesto al patrimonio y el tema de los dividendos, que me parece que es clave que eso se mantenga en lo que venga a futuro. Tenemos que dar una discusión que incorporaba parcialmente la reforma sobre los subsidios que se dan en algunos sectores. Por ejemplo, en Colombia, pues creo que el número de personas pensionadas en comparación con el número de personas que deberían tener acceso a pensión por la edad, pues es muy pequeño. Y tenemos una concentración de subsidios en el sistema pensional en unos muy pocos, muy pocas personas. Entonces hay que buscar fórmulas que permitan una redistribución de esos recursos para poder cubrir a más personas. Aquí se hacía un esfuerzo con el tema de las pensiones. Yo sé que eso políticamente es muy polémico, porque creo que algunos sectores que tienen acceso a pensión tienen una vocería política mayor que la mayoría que no tiene acceso a pensión, pero hay que dar esas discusiones. Entonces, esos elementos que acabo de mencionar, que creo que estaban por lo menos contemplados parcialmente en la reforma, en la nueva deberían plantearse nuevamente. Faltaban muchos, obviamente. Yo creo que hay que hacer mucho más énfasis en los más ricos, crecimiento más mayor en lo que tiene que ver con el patrimonio, y pasar más, obviamente, en el tema de cargar tributariamente a los individuos y no tanto a las empresas, que eso es un problema que hay en Colombia. Y también creo que faltaba la tasa adicional de tributación a las bebidas azucaradas, como también una herramienta en términos tributarios que debería avanzar el país. Muchísimas gracias. Isa, te cedo la palabra. Vale, yo solo quisiera decir una cosa. A mí realmente me parece que lo que falló en la reforma tributaria no fue la reforma en sí misma. Lo que falló fue la manera como se presentó y cómo se tramitó. Yo creo que la reforma tenía muchos elementos valiosos, pero eso a los estudiantes de UN Society creo que tendríamos que abrir una conversación exclusivamente para hablar de la reforma tributaria. Pero yo lo único que quiero decirles es que si vamos a construir un país más justo y más equitativo, aquí todos vamos a tener que poner más de lo que ponemos ahora. La pandemia nos dejó una situación compleja. Hay algunos estudios que dan cuenta de que tal vez nos devolvimos 10 años a los niveles de pobreza, y yo creo que para salir de esta, pues vamos a requerir del aporte de todos. Como dice el doctor Carlos Fernando, estoy de acuerdo. Seguramente hay fórmulas, gravar más a las personas, a los dividendos, menos a las empresas, facilitar la competitividad, claro, habrán fórmulas y creo que eso será parte de la negociación de esa próxima reforma tributaria, pero sin duda creo que aquí hay una única fórmula verdadera, y es que todos vamos a tener que aportar más en la construcción de esta nación. Pilar, yo quisiera simplemente primero confirmar que estoy de acuerdo con todos, con el doctor Laforie. Me parece lo que dijo estuvo muy bien, Carlos Fernando e Isa, completamente de acuerdo. Solamente quisiera, digamos, como agregar dos elementos. Uno, 42% de pobreza en Colombia, es decir, eso es un pero muy desafiante para una reforma tributaria. Yo entendería lo que nos dice Isa de que todos tenemos que poner en un sentido progresista, es decir, estas personas no tienen que poner o no tienen nada para poner, hay que poner arriba. Y lo último, una cosa que no se resuelve inmediatamente, pero que ha estado siempre en la agenda y que, sin embargo, creo que nos tenemos que preguntar qué pasa con esa captura del Estado que tenemos en Colombia, son los más o menos estables 50 billones de pesos anuales en corrupción.
Yo creo que eso es una cosa absolutamente escandalosa y creo que nos evitaríamos reformas tributarias si eso se resolviera, pero tengo muy claro que eso no es una cosa que se pueda resolver inmediatamente. Lo último, estoy completamente de acuerdo con Isa en el sentido de que creo que hubo un problema de comunicación. Creo que la reforma tributaria tenía cosas muy valiosas de orden social que creo que hay que mantener allí. Y bueno, ya había dicho que coincido en general con lo que se estaba planteando, pero me parece que un tema crítico ahí es volver sobre el concepto central de progresividad, digamos, en materia de impuestos. Creo que en Colombia no hay progresividad en materia de impuestos y hay cosas ahí que revisar, pero sin duda Colombia quedó y va a quedar en una situación económica gravísima que hay que recuperar, no solo por una reforma tributaria, pero creo que también por una reforma tributaria. Listo. Muchísimas gracias a todos. En nombre de la universidad y del Grupo Estudiantil UN Society, queremos agradecerles a ustedes por participar, al público por vernos y a nuestros patrocinadores por todo el apoyo que nos han dado. Y los esperamos en la próxima versión de UN Speaker Series. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pilar, y a todos los del grupo. Un abrazo, que estén bien. Chao. Hasta luego. Chao, gracias. Luego, gracias, adiós. Carlos Fernando, doctor Laforis, que estén muy bien.